Hola, bienvenidos a Autosuficiencia, mi canal y el de todos vosotros. Me he sentado aquí en la orilla del río para hacer un poco de memoria, al igual que, os prometí en los vídeos anteriores, ¿no?, que os iba a hablar un poco de por qué comencé o cuál es mi historia, ¿no?, sobre este amor, ¿no?, a las plantas, a la naturaleza, a ese interés por las plantas medicinales que viene ya de antes, ¿no?, viene de lejos. Y quería, hacer un vídeo donde nos sentemos todos y todas juntos y reflexionemos aquí debajo de este árbol y en la orilla del río. Todo viene de cuando yo era ya pequeño, cuando yo vivía en la ciudad, ¿no?, y sigo viviendo, pero ahora ya vivo más cerca de la playa. Cuando yo era pequeño me llevaron mis padres de algunas excursiones al campo y al parecer me hicieron gran impresión, porque con el campo conecté bastante bien con la naturaleza y desde entonces siempre me empezó ya a apasionar, a buscar el libro de animales, a enamorarme de todo lo que era la granja, de lo que era la agricultura, lo que era la ganadería, desde pequeño. Y con el tiempo recuerdo que yo jugaba en una calle donde vivía con mis abuelos y jugaba con mi prima, que tenía un año menos que yo, y siempre compartíamos juegos, travesuras, aventuras. Y recuerdo que jugaba a recolectar las hierbecillas, las malas hierbas, ¿no?, que aparecían en los callejones, en las calles, en las pequeñas zonas de tierra de los árboles que hay plantados en la ciudad, en las calles. Y las cosechábamos y las guardábamos en cacharritos, las estudiaba, las observaba. Y ya desde entonces ahí fue un comienzo, ¿no?, en el que ya se me veía que me interesaban las plantas, ¿no? No solo las plantas, sino los animales, muchísimo. Todo lo que era la vida. Estaba yo siempre atento. Las cosas que me explicaban en el colegio a lo mejor no eran tan apetecibles o tan atractivas, ¿no? Pero yo llegaba a casa y me empapaba de leer libros de fauna ibérica, de fauna europea, de flora europea. Y en el jardín de casa, en el patio, siempre investigaba sobre las plantas que había. Tengo recuerdos vagos de cuando era pequeño, iba a lo mejor con mi abuelo o con mis padres, íbamos de excursión a la naturaleza, o al campo de alguien, a la finca de alguien. Recuerdo que me conectaba muy bien con la naturaleza y me sentía en estados meditativos, ¿no? Me gustaba la intimidad con la naturaleza. Eso es algo que recuerdo bastante bien. Y además también me acuerdo que en casa yo jugaba a ser el boristero. Cogía las especias, las hierbas de mi casa, las plantas medicinales que había en casa y ponía una caja de cartón y hacía como que las vendía. Y además me interesaban mucho los aromas, los colores, las texturas de esas plantas. Como es normal y con la juventud, ya se me olvidaron todas esas cosas. Seguía gustándome ir al campo, obviamente, pero ya tenía otros intereses. Después es cierto que con todos esos años de olvido de la naturaleza, ya más actualmente, hace unos años, todo comenzó a través de un sueño vivido, un sueño lúcido, que fue más parecido a un viaje astral que otra cosa, que me cambió la percepción de vida y me cambió toda mi forma de ser y me reactivó ese amor natural y a las plantas que sentía desde pequeño, y con una edad ya en la que me permití investigar, ser consciente y estudiar a fondo sobre todo esto y poder salir por mi cuenta, independientemente, en la búsqueda, ¿no?, y en el estudio de toda esta cubierta vegetal que nos rodea. El sueño trataba de una cabaña en un bosque de cañas de bambú, una cabaña de madera muy humilde, pequeña, muy pequeña, en la que había dentro mucha oscuridad y solo se reflejaba la luz que entraba de una pequeña ventana. Alrededor de esa pequeña ventana había unas estantes muy humildes de madera, con cuadernos, anotaciones, libros y frascos con hierbas, con raíces, tarros con miel, mermeladas, de junges. Y a mano derecha había un pequeño ser, muy humilde, en la oscuridad sentado,
en el que solo se le veía el reflejo de los ojos, gracias a la luz que entraba por la ventana. Unos ojos que reflejaban un amor que nunca he percibido yo en esta vida, una sabiduría innombrable, en un pequeño ser tan humilde, tan pequeño, emitía tanto amor, tanta comprensión, tanta compasión hacia mí en su mirada. Nunca había percibido en esta vida material tanto. Era como si Dios estuviera sentado a mí al lado, ¿no? Observando. Era de una cosa tan humilde, de un ser tan humilde, tan pequeño, cómo irradiaba tanta energía, tanto poder, tanto amor, ¿no? Yo recuerdo que estaba como un niño, como una mariposa revoloteando alrededor suya, con mucho interés de conocerlo, de saber más de él. Él me mostraba sin palabras todo lo que él trabajaba. Percibí como una especie de pera. Estudiando después, por lo visto, los sadhus, los maestros de la India, los iluminados, ¿no?, entregaban a sus sadakas, que eran a sus alumnos, a sus aprendices, un fruto o una planta medicinal o un mantra, que cambiaría la percepción total de ese alumno, de ese aprendiz. Yo lo asemejé a y era muy dulce,